Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. He visto que todavía me están haciendo remisión de esa construcción epistemológica que hemos relacionado. Y de hecho, en el WhatsApp tengo varias consultas respecto de este ejercicio, que está bien, ¿no es cierto? Es bueno disipar dudas para saber si es que uno está encaminado en lo que se pretende. Entonces, lo que voy a hacer, voy a compartir pantalla y voy a, no con el afán de ser, no es el pretendido de una revisión, ¿no es cierto? O de pronto hacer una alusión a la persona que de pronto voy a abrir su documento. Simplemente es para que entre todos podamos ver un planteamiento y que la pauta de lo que vayamos relacionando sirva para que el ajuste se pueda dar de mejor forma, ¿ya? Entonces, por favor, me indican si se está viendo pantalla. Sí, licenciado. Se logra ver, ¿no es cierto? Ya, estamos, por favor, en nuestro grupo. Ya, y simplemente lo que voy a hacer es, voy a descargar unos 2, 3 trabajos, ¿ya? Y sobre eso vamos a ver qué es lo que se desarrolla. Ya, ahí voy a descargar un primero, ¿ya? Y lo veremos. ¿Ya? ¿Se logra ver el documento? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, excelente. A ver, bueno, este es un PDF, entonces no voy a poder hacer apuntes sobre el mismo, entonces les voy a solicitar que ustedes puedan, por favor, en sus equipos o en sus notas, hacer relación de los elementos que vamos a ir asociando a este ejercicio, ¿ya? A ver, hemos dicho construcción epistemológica de la investigación científica. Quiero, por favor, que apunten lo siguiente. Esta construcción epistemológica es un elemento ineludible cuando uno quiere generar un artículo, un documento, una producción intelectual de corte científico en cualquier área del conocimiento. En nuestro caso, nosotros somos economistas, pero trátese de un sociólogo, de un antropólogo, de un cientista político y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Lo que cambia es el objeto de estudio. Lo que no puede cambiar es las dimensionalidades epistemológicas de esta construcción. Y esto es a todo nivel formativo, quiero decir. Desde el pregrado, que como decíamos hay una debilidad formativa que no se lo realiza, hasta el doctorado, postdoctorado, se debe seguir esta misma secuencia. Entonces, ¿qué sucede? Y esto para que lo tengan presente, por favor. Yo veo como que en el Facebook, en las redes sociales, se van dando ciertas, ¿cómo llamarlo? Infografías, ciertas pautas que relacionan para tu tesis, ¿no? Y dan, la parte del marco teórico debería contener esto, esto, esto. La parte metodológica debería contener esto, esto, esto. Es decir, dan ciertos elementos inconexos de la construcción epistemológica, cuando en realidad el elemento que estamos desarrollando ahora es la piedra angular, es el elemento
por el cual se detona, se activa, se empieza a generar nuevos pensamientos. Y este es el elemento que quiero, por favor, que ustedes lo apunten. Desde la construcción epistemológica, y lo vamos a ir relacionando, vean que en el trabajo de Catherine, hay una primera relación temática y el planteamiento de un título. Esto, por favor, da cuenta de una dimensión ontológica de la investigación científica. Auxílienme, por favor, para que no hable en trabalenguas, ¿ya? Para que no hable con elementos rebuscados, sofisticados, que yo necesito se vayan comprendiendo paso a paso. Ahí donde me chanchullo Google, buscando qué se refiere, qué es ontología. ¿Qué hace la ontología? ¿Cuál es la mirada ontológica? Si posible, desde una mirada más específica, ontología en la investigación científica podría ser así una búsqueda que podrían hacer. Parte de la metafísica, ya no voy a ir con la metafísica, por eso es que requiero una explicación. Es que esto no puede conllevar un apunte metafísico, disculpen, es decir, no, ahí no quiero ser grosero con la relación, pero es que nuestro objeto de estudio no es metafísico, ¿cierto? Nuestro análisis de la realidad va a distinguir la realidad tangible en el elemento natural, que no es parte de nuestro objeto de estudio, y el elemento social, eso sí lo vemos, ¿no es cierto? Lo natural va a conllevar elementos que no genera el hombre, ¿no es cierto? Que no es producción del hombre, como los astros, los planetas, las estrellas, la estratosfera, el cosmos, etcétera, etcétera, etcétera. Otras áreas del conocimiento se encargan de esa realidad natural, ¿no es cierto? La astrofísica, la física teórica, no sé, pues, toda la mirada cuántica, ¿no es cierto? Va a dar cuenta de ese tipo de realidades. La realidad social, que es parte de nuestro objeto de estudio, conlleva todo lo que es gesta del hombre, ¿no es cierto? Gesta del ser humano, más que del hombre, diré. Gesta del ser humano, ¿cierto? Entonces, dentro de la gesta del ser humano, justamente están el objeto de estudio de la economía, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir por ese lado. Y a ver, estoy viendo intervenciones, voy a leer algunas para relacionar lo que estoy refiriendo, ¿ya? Me dicen, por ejemplo, ontología es la investigación del ser, investigación del, estoy saltando intervenciones. Investigación del ser en tanto o del ser en general, más allá de cualquier cosa en particular. Me hablan de Platón y de elementos sustantivos en las entidades existentes. Ya, luego me van a relacionar un elemento matemático deductivo, ok. Y luego me relacionan creencias del investigador sobre la naturaleza de realidad, ok. Ya, para simplificar un poco la explicación, todo lo que han referido está bien, pero no quiero una sofisticación innecesaria porque esta es una asignatura de macroeconomía 2, ¿no es cierto? No es filosofía de la ciencia. Entonces, desde la mirada ontológica, en este apunte que tenemos en ejemplificación, va a relacionar el elemento temático. ¿Qué quiero investigar? ¿Qué parte de la realidad yo pretendo analizar? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el nuevo pensamiento? ¿Cuál es la nueva idea? ¿Cuál es el nuevo planteamiento, la nueva teoría pretendida con esta investigación? El nuevo planteamiento teórico con esta investigación. Si bien hay elementos que están escritos en lo que ustedes están viendo en pantalla, hay una reflexión interna, ¿no? Que luego va a dar cuenta del documento que nosotros vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, por favor, ese elemento, esa dimensión ontológica,
se manifiesta principalmente en estos dos componentes que yo estoy relacionando. El tema y el título elegido desde una manera muy genérica, ¿ya? Desde una manera sumamente genérica. Y desde un otro elemento que va a enlazar un aspecto discursivo que tiene que estar dentro de la narrativa de nuestra investigación, está una dimensión teleológica. Otra vez, ayúdenme, Chanchillo Google, por favor. ¿Qué es la teleología? ¿Qué hace la teleología en la investigación científica? Chanchillo Google, por favor, auxílienme. ¿Alguien tiene algún apuntito por ahí? Reviso chat. Se refiere al estudio de los fines o propósitos de algo excelente. Eso me gusta, eso me gusta. Teleología moderna pretende, bueno, la explicación. Solo por curiosidad, y ustedes me lo dicen, por favor. Todos estas acepciones que estoy utilizando, ¿ustedes lo ven en algún momento en su carrera? ¿O estoy hablando como si primera vez estaríamos relacionando estos elementos? ¿Lo ven en algún lado? ¿Algún momento han hablado de ontología de primera vez? Me dicen muchos. Ok, está bien, está bien. Está bien, si es primera vez, excelente, pero me sirve del propósito, a través, me ilustra de que estos aspectos tienen que ser necesariamente abordados desde más antes, ¿ya? Ustedes llevan, y esto yo lo conozco porque siempre les refiero, yo trabajo en una unidad educativa y por supuesto en secundaria ustedes llevan filosofía, ¿no es cierto? Pero es bien curioso cómo los programas de la escuela, la vida de Platón, la vida de Aristóteles, la vida de, ¿no es cierto? Es decir, como si fuera una relación histórica de eventos aislados. Eso no es la filosofía, ¿ya? La filosofía es esto que estamos relacionando en vinculación con la investigación científica, ¿no? Me va a ser muy difícil abordar todos estos elementos, solamente lo estoy enunciando, ¿ya? Yo sé que ustedes, quisiera motivar a que ustedes se busquen por su cuenta, ¿ya? Simplemente estoy dando ciertos titulares, ciertos enunciados, y seguramente ustedes van a, si gustan que les comparta literatura, encantado lo hago, y van a propiciar a que amplíen sus conocimientos. Ya, entonces, teleología, dentro de esta relación de ideas, va a dar cuenta de ¿para qué yo estoy realizando esta investigación? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es la finalidad de la investigación que yo pretendo? Eventualmente, en una tesis se habla de una justificación, ¿no es cierto? Bueno, aquí ustedes, dentro de la parte introductoria, van a dar una relación de ciertos elementos de por qué ustedes están realizando esta investigación. No quiero relacionar un elemento doctrinal, ¿ya? Por eso me dan una doctrina, me decían, no va desde una mirada doctrinal, sino más bien desde una mirada pragmática, si quieren verlo así. Luego voy a hablar un poco más al respecto, ¿ya? Pero en síntesis, la dimensión teleológica de este desarrollo va a comprender no diré el por qué, el para qué, el sentido de para qué estoy realizando esta investigación. Y el por qué va a tomar en cuenta una dimensión axiológica. Un auxilio más, ¿qué es la axiología? Chanchillo Google una vez más, por favor. ¿Qué hace la axiología? Por ahí van a encontrar alguna acepción que vincule valor, una valoración. ¿Sí? ¿Han encontrado algo así en el Google, en el buscador? Ahí está. Axiología. Ya, pues todos están interviniendo, está excelente. Es una rama de la filosofía.
desde la perspectiva de la filosofía marxista, ya ahí nos vamos a meter en un entramado bien complejo, ¿no? Valores morales, éticos, estéticos, espirituales, y eso está un poquito más complejo. Ya. En términos un poquito más intuitivos y más simples, la dimensión axiológica de este pretendido va a responder a un ¿por qué yo estoy realizando esta investigación? No puede ser una respuesta de que porque es la exigencia para aprobar la materia de macroeconomía 2, sino que tiene que vincular alguna relación de aporte, de valoración, de nuevas comprensiones al fenómeno de estudio pretendido, ¿ya? Ese es el elemento axiológico. Va a existir una relación sujeto-investigador con el objeto, la realidad a investigarse, que eventualmente va a devenir en una respuesta metodológica que va a ser la aplicación de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Aplicación de técnicas, procedimientos, una relación de evidencia empírica a través del manejo de datos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 que hemos venido haciendo en el transcurso de las anteriores clases, van a cobrar ahora sentido. Ya no va a ser simplemente una explicación inconexa de los elementos que yo pretendo desarrollar, sino más bien un desarrollo que tenga una construcción de nuevo conocimiento, ¿ya? Leyendo un poco lo que ha generado su compañero, ¿no? Ella indica que como tema está vinculando la desigualdad de ingresos y la política social, ¿ok? Tiene un título que como siempre es tentativo inicialmente, que dice Análisis de la desigualdad de ingresos y política social en Bolivia en el periodo 2000-2021. Interesante porque se da cuenta de un objeto de estudio, se da cuenta de una periodicidad y posiblemente ahí habría que, bueno, uno puede enlazar también el ámbito geográfico, ¿no? Estamos hablando de datos a nivel nacional. Ok. Ha hecho el ejercicio, que este ejercicio generalmente no se lo explicita, como les decía, es un ejercicio mental del problema en cuanto al tipo ideal, lo que es versus lo que debería ser. Voy a leer ya, dice, el restablecimiento del modelo económico sociocomunitario productivo, creo que he leído bien ese acrónimo, y su política de redistribución de ingresos, las medidas de contribución económica como el bono contra el hambre y el crecimiento económico de 2021, debe ser ahí, se redujeron en un recobro de los ingresos laborales, debe ser, para la población boliviana. ¿Ok? Y luego dice el contraste, lo que debería ser. La reducción de las desigualdades debería estar en línea con la reducción de los ingresos laborales que respondieron al dinamismo de la actividad económica. Ya. Esta mejora influyó de forma significativa en la reducción de los indicadores sociales. Ya ahí me cuesta entender un poquito más cuál era el pretendido. Vamos a tratar de descifrar un poco más. La pregunta de investigación dice, ¿las políticas sociales implementadas son sostenibles para la reducción de las desigualdades de ingreso según el contexto social? Ya esta pregunta decíamos en redacción, ¿no es cierto? Yo puedo responder esta pregunta diciendo no. Y la investigación acabó, ¿no es cierto? Distinto de esta otra pregunta que puede llevar a un desarrollo que dice, ¿por qué la disminución de la pobreza moderada y la pobreza extrema responden a la aplicación del modelo educativo, sociocomunitario productivo? No creo que sea educativo aquí. Modelo económico debe ser sociocomunitario productivo. Este planteamiento me complica un poco. ¿Por qué me complica ya? Y lo voy a apuntar ahí. Y aquí abajito está, ¿no? Dice, variable dependiente
índice de Gini como una medida de desigualdad de ingreso, por decir algo, y variable explicativa, estratos de ingresos socioeconómicos. Entonces, en este sentido, ¿cómo la variable X sería un argumento para comprender la variable Y? Ese aspecto me cuesta un poco dilucidar, sumado al hecho de que estas dos variables no están inmersas dentro de la pregunta de investigación, ¿cierto? A ver. Catherine se encuentra en sala, tal vez me puede ayudar un poquito a entender lo que usted pretendía. A ver, voy a leer la hipótesis hasta que tal vez Catherine nos auxilie. Un alto nivel de reducción de desigualdades en ingresos, reducción debería permitir a la población boliviana volver a la senda de la igualdad luego del retroceso en 2020, que trasciende a una mayor movilidad social, principalmente en estratos socioeconómicos bajos. Objetivo, analizar la desigualdad de ingresos y política social en relación con el modelo educativo, sociocomunitario, productivo. Ya. ¿Y qué más hay? No, eso es todo. Eso es todo. A ver, tratemos de ordenar algunas ideas, ¿ya? Por eso es que voy a abrir un documento de cero. Catherine Quintanilla, ¿se encuentra? Auxíleme, por favor. Si se encuentra en sala. Sí, licenciado, buenas ¿Cómo tardes. está, Catherine? Cuéntame un poquito, no estoy haciendo crítica específica, estoy queriendo desde una mirada propositiva ajustar el planteamiento que usted ha hecho. Yo realmente valoro el esfuerzo. Yo sé que estoy tal vez de golpe y porrazo haciendo una solicitud desmedida, pero siempre es conveniente que podamos trabajar de manera conjunta a razón de que podamos comprender mejor las ideas. No quiero otra vez ejercer presión alguna. Simplemente coménteme qué es lo que usted pretende con su investigación y yo voy a ir apuntando algunos elementos y con eso vamos a ir ajustando algunas ideas. ¿Le parece? Ayúdame con eso. Bueno, licenciado, primeramente yo quería enfocar mi investigación en temas de desigualdad de ingresos en la población, y sobre todo en datos del 2000 al 2021, basándome en los datos que se publicaron en el Ministerio de Educación en el libro de Memorias de la Economía Boliviana del 2021, que fue Okay. presentado este año. Entonces, en dicho texto nos dice, el capítulo 4 nos dice sobre las políticas sociales y los resultados. Nos habla de que en la actualidad el gobierno nacional restableció el modelo socioeconómico, social, comunitario, productivo. Okay. Ese es el acrónimo que puse en mi trabajo, pero por error en vez de económico puse educativo. Tenga cuidado. Error de Taiteo. Sí, está bien. Y bueno, en ese texto nos habla sobre las políticas sociales que se implementaron en 2020 para la impulsión de la economía y para la reducción de desigualdades. También usando indicadores como la pobreza moderada y como la pobreza extrema, el índice de Gini nacional, Ok, según áreas geográficas. ok. Ya, a ver, me dice y me va corrigiendo, por favor, en lo que estoy relacionando de lo que me acaba de referir. Me dice que usted quisiera verificar cómo las políticas económicas y sociales afectaron
a la desigualdad de los ingresos. ¿Es algo así? Sí, licenciado. Bien. Lo planteamos así entonces, como usted me lo acaba de decir, como las políticas económicas y sociales, bueno, y está inmerso lo que usted refiere del modelo económico, sociocomunitario, productivo, afectaron a la desigualdad de los ingresos en Bolivia en los años 2020 y 2021. Más o menos eso agarra la esencia de lo que usted pretende. Sí, licenciado. ¿Ya? A ver, solamente como ejercicio, ¿ya? Y la hipótesis podría dar cuenta, aquí para empezar, ¿no es cierto? Estamos hablando de dos variables. Una variable dependiente, que puede ser la desigualdad de ingresos, y una variable explicativa, que podrían ser, o variables explicativas, ya vamos a enlazar, que trata las políticas económicas y sociales, ¿ya? Entonces, el pretendido, es decir, una hipótesis por la lectura que usted está relacionando, voy a hacerlo como una aseveración, ¿ya? Después vamos a plantear esto de mejor forma. Las políticas económicas y sociales redujeron la desigualdad de los ingresos en Bolivia en los años 2020 y 2021. Esto también preliminar, ¿ya? Esto es solamente preliminar porque les voy a darles un apuntito cómo sintácticamente se puede generar este planteamiento para que sea contrastable con evidencia empírica, ¿ya? Entonces, en cierta forma, el tema ya puede ir ajustándose en este sentido, ¿no es cierto? Voy a ir más que el tema con el título, ¿ya? El título, usted lo ha planteado, que creo que relacionaba desigualdad. A ver, iré sobre su planteamiento. Aquí estaba su planteamiento. Desigualdad de ingresos y política social. Excelente. Desigualdad de ingresos y política social. ¿Ya? Sí, tal vez aquí puedo poner políticas sociales, pondremos, ¿ya? Como las políticas sociales. Y por ahora voy a quitar esto del modelo, ¿ya? Implícitamente está, seguramente en la argumentación usted lo va a relacionar mucho. Y luego dice, análisis de la desigualdad de ingresos y está muy bien, ¿no? Esto, a ver, solamente voy a mejorar la redacción, ¿ya? Me vuelvo sobre el punto y digo, ya. Ya. Análisis de la desigualdad de ingresos y... Ay, esto no sé si expresarlo en singular o en plural. Vamos a ver lo más pertinente, ¿ya? Por ahora voy a expresarlo en singular, o perdón, en plural, ¿ya? Las políticas sociales en Bolivia en el periodo 2020-2021, ¿ok? Y bueno, aquí seguramente la historia del tipo ideal usted la va a redactar mucho mejor para tener una narrativa más que el cuadrito. Y voy a copiar las dos preguntas que usted ha desarrollado para verificar con lo que lo que acabamos de escribir, ¿ya? Usted había puesto las políticas sociales implementadas son sostenibles para la reducción de las desigualdades de ingresos según nuestro contexto social. Y aquí le decía, esta podría ser una respuesta que diga sí, no, por tanto, no genera desarrollo de la investigación, ¿cierto? Entonces, como que la voy a poner con un colorcito, ¿ya? Que demarque eso. Y luego, analicemos cuán distinta es esta pregunta de la que acabamos de plantear nosotros, ¿ya?
Usted decía, ¿por qué la disminución de la pobreza moderada y pobreza extrema? Estos son dos conceptos distintos, ¿ya? Catherine, por favor, tómalos en cuenta. Cuando habla de pobreza, ese es un aspecto que vincula también ingresos, pero que su cuantificación puede ir distinta a la de desigualdad. El Gini es un indicador de desigualdad y la pobreza conlleva otra característica, ¿ya? Otra categorización. Responden a la aplicación del modelo, aquí decíamos que son errores del PEO, ¿no? Económico, socioeconómico, productivo. Ya. Ahora, yo le consulto a usted, Catherine, ¿cuál de las dos se siente un poquito más clara en estos dos planteamientos? La primera, licenciado, es más concisa. Este es un tanto más llana, ¿no es cierto? Más concisa, como usted dice, ¿no es cierto? ¿Y por qué es concisa? Y esto ustedes también lo van a verificar, por favor. ¿Ya? Ustedes quiero que hagan este mismo ejercicio con sus planteamientos. Vean, por favor, lo voy a poner con dos colores distintos, ¿ya? Voy a poner un color morado, digamos, desigualdad de ingresos, desigualdad de ingresos, y voy a poner con otro color, ¿ya? Políticas sociales, ¿no? Sociales. Voy a ponerle con otro color, digamos, verde, ¿ya? Se puede ver cómo en la pregunta está claramente identificada la variable dependiente y la variable explicativa. ¿Se ve eso? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Y vean, por favor, cómo en la hipótesis existe algo similar. Lo voy a poner, lo voy a relacionar otra vez de nueva cuenta, ¿ya? Voy a poner con los mismos colores, voy a poner con ese verde y voy a poner con, ¿ya? Entonces, por favor, ¿por qué he hecho ese ejercicio de colores? Porque este es un ejercicio de concordancia, ¿ya? Concordancia en el sentido de que la hipotetización, así como el planteamiento de la pregunta, que luego va a devenir en la dimensión metodológica de esta investigación, claramente identifica las variables de interés. ¿Qué quiero decir con esto? Después, un poquito más adelante, cuando yo hable de desigualdad de ingresos, yo voy a poder identificar una cuantía. En este caso, podría ser un indicador. Y en este caso, podría ser un Gini, como lo había sugerido Catherine. ¿Ya? Y cuando yo relacione políticas sociales, esto no va a poder ser en abstracto. Voy a tener que relacionar a qué políticas sociales me estoy refiriendo. ¿Qué refieren? ¿Qué han hecho esas políticas sociales? Estoy hablando de bonos, estoy hablando de subsidios, estoy hablando tal vez de una reasignación distributiva, reasignación, o posiblemente de un impuesto, ¿o qué estoy refiriendo? Entonces, hagamos un supuesto, ¿ya, Catherine? Solamente para el ejercicio. No estoy induciendo a que usted lo haga así, solamente para el ejercicio. Pensemos que voy a hablar, creo que usted lo ha dicho en su documento, había un bono por ahí, el bono familia, no sé cuál es relacionado a su documento, estaba leyendo. ¿Bono contra el hambre? ¿Perdón? Sí, el bono contra el hambre. Creo Bono que contra el entiendo hambre. por ahí. Excelente, ese me gusta, ¿ya? Pensemos que identifico y en lugar de decir políticas hacia grandes, es decir, como si fuera bastante difuso, estoy tratando de lograr claridad, el bono contra el hambre, ya, puede ser un elemento. Y ahora, imagínese, lo voy a poner entre comillas, ¿ya? Que resulta que ese elemento lo voy a poner con otro color, solamente tentativamente hablando, ¿ya? Ese elemento, ahora yo cambio en mi pregunta. ¿Cómo
el bono contra el hambre afectó o afecta a la desigualdad de ingresos en Bolivia en los años 2020 y 2021. No le estoy diciendo, Catherine, que lo haga así. Si quiere mantenerlo con políticas sociales, fabuloso, pero convengamos en que hablar de políticas sociales y económicas, si fuera el caso, aquí lleva un listado mucho más largo, ¿no es cierto? Entonces, es bien complejo tratar de matar a un monstruo con 1000 cabezas. Es mejor concentrarnos en algo que sea más específico, más puntual, ¿cierto? Entonces, si fuera el caso, yo puedo saber todo respecto de mi variable explicativa X, ¿no es cierto? Si fuera el bono contra el hambre, puedo saber cuándo se ha realizado este monto, puedo saber los montos, puedo saber su focalización, puedo saber, no sé, pues muchos elementos al respecto, ¿cierto? Y el contraste empírico ya no va a ser tan difuso, va a ser realmente bastante específico en la relación de elementos que yo quiero desarrollar. ¿Me dejo comprender más o menos a dónde voy con esto que estamos hablando? ¿Más o menos? ¿Me estoy orientando? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, vuelvo sobre el planteamiento de Catherine y veamos un poquito más abajo que hay otros elementos que, otra vez, lo estoy hablando de una manera sugerida, ¿no? Si ven un poquito más abajo en el planteamiento de Catherine, yo estoy relacionando aquí otros conceptos, ¿no es cierto? Vean que estoy hablando de movilidad social. He generado otra nueva cabeza, ¿no es cierto? Otro elemento para el análisis. Cuando claramente en mi planteamiento inicial yo tenía desigualdad y política social y posiblemente la elección sea una política social en particular. Así de simple, así de claro. Si yo introduzco, solamente para la ejemplificación, otro elemento que sea, lo voy a poner acá arriba, movilidad social, la gran pregunta es, ¿será una variable dependiente? ¿Será una variable explicativa? ¿Cuánto sofistica esta explicación? Por ello que tal vez, sugerentemente, yo debería dejar de lado las otras conceptualizaciones que de pronto complejizan el pretendido de esta investigación, ¿cierto? Y de pronto empiezo a hablar de otros elementos, ¿no? Empiezo a hablar de estratos socioeconómicos bajos, a otro elemento, ¿cierto? Otra conceptualización. E introduzco algunas adjetivaciones, ¿no? Por ejemplo, el retroceso o el mismo modelo, ¿no es cierto? El aspecto que quiero enfatizar en este ejercicio que estoy haciendo ahora es un tema de parsimonía. Auxílieme, por favor, a alguien con un concepto de qué es parsimonía. ¿Qué es parsimonía? Y algo que hemos visto en clases, la cuchilla Ockham, ¿cierto? Ya, eso no voy a poner ya, no quiero confundir con eso. ¿Qué es parsimonía? ¿Qué dice que es parsimonía? El Google. O lo voy a poner en los libros de texto, ¿no? Que me ayudan traduciendo con la frase, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduce eso? Mantenerlo simple. Eso, ¿no? No se sofistiquen tanto. Háganlo simple. Háganlo parsimonioso. Háganlo de la manera más sencilla. Uno quiere ir de la nada al paraíso cuando en realidad esto puede ser un poquito más fácil. Hemos visto un planteamiento, el de Catherine, que otra vez, reitero, no es una alusión directa a Catherine. Podemos revisar cualquiera de los planteamientos y vamos a entrar en esta misma lógica, ¿no? De verificar elementos muy puntuales
que me permiten aterrizar en lo que yo pretendo de una manera más clara, más concisa, más pronta, con datos. ¿Por qué me digo más pronta con datos? Porque ya verificando mi base de datos, yo cuento con el indicador de interés, ¿no es cierto? Entonces puedo verificar alguna tendencia en el periodo de análisis. De pronto puedo relacionar algún elemento puntual, más que decir políticas sociales en términos grandes, generales, y puedo enlazar ciertas distribuciones con y sin este tipo de vinculaciones. A ver. Y no es ni siquiera necesario inventar la pólvora, ¿no? Voy a irme al Google. Y lo que ahorita estamos pretendiendo, estamos enlazando con lo que ha planteado Catherine. Ay, no me acuerdo el documento que se llama. A ver, voy a poner así ya. Pobreza, desigualdad. Y voy a poner mi nombre, ¿ya? ¿Se está viendo mi buscador? ¿Se está viendo? ¿Se logra ver? Sí, ¿Ya? licenciada. Voy a abrir un documento cualquiera, ¿ya? Este documento, perdón, este primero, no sé si es lo que pretendo, pero justamente creo que con el bono contra el hambre, yo recuerdo haber hecho alguna simulación y todo lo que le estoy relacionando es perfectamente contrastable. Claro que aquí estoy enlazando un elemento que tal vez puede ser parte de la elección original de Catherine, ¿no? El tema de la movilidad social. Entonces, a ver, veamos el documento para un poquito enlazar lo que le estoy refiriendo. Ya, está ahí, se lo está descargando. ¿Ya? Entonces lo abro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Sí? Este es de 2017. Hay uno que es de 2021, según recuerdo. Entonces debe ser otro el documento. Pero aquí también me ayuda a ver un poco el pretendido, ¿no es cierto? Entonces, haciendo una revisión bibliográfica, uno puede ver, digamos, ciertas tendencias de la desigualdad y verificar algunas puntualizaciones. Específicamente, este creo que es un resumen, no sé si es el documento pretendido, pero ya, no me voy a ir con esto porque de pronto, no sé, podemos ver tal vez en otro momento con mayor detenimiento lo que estoy queriendo mostrarles, ¿no? Pero cuando la pregunta está apropiadamente planteada, lo que lleva a partir de ello es mucho más claro, es mucho más simple de desarrollar. A ver, para el apunte, ¿no? Recuerdan que la estructura de nuestro documento, mal estoy escribiendo, perdón, conlleva, esto voy a, quería quitar el espaciado, pero ya, lo voy a poner así. ¿Ya? Conlleva una parte introductoria, una introducción, ustedes ya lo han hecho, una parte metodológica, una presentación de resultados, una parte de discusión y finalmente un apartado de conclusiones. Ya. Y por supuesto que al inicio hay un resumen. Ya. En la parte introductoria, aquí va a venir primero la problematización.
¿De dónde viene esta problematización? Voy al documento de Catherine. Este cuadrito que ha hecho Catherine no se lo pone en cuadro, sino se lo pone en una narrativa. Entonces, esa problematización es la parte inicial de la sección introductoria, donde habla de lo ideal, habla de lo real, y esta es una narrativa, si quieren verlo así. Producto de esa narrativa se halla la discrepancia y emerge la pregunta de investigación. Y luego viene un apunte de cómo voy a responder a esa pregunta, que básicamente es el apunte metodológico. Y luego digo, este documento se compone de M, R, D, C. A continuación, ¿no es cierto? Y voy desarrollando. En la parte metodológica ya describo cómo voy a responder. Y en la parte de resultados voy mostrando las primeras tabulaciones. El paso 1, perdón. El paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5 en su desarrollo. Ya, y luego nos vamos a encargar de la discusión y las conclusiones, que no lo voy a ver por ahora. ¿Qué era el paso 1? El paso 1 era realizar un análisis, me dicen si me estoy equivocando, ¿ya? Análisis gráfico que muestre cierta tendencia y permita la historia económica de las variables. Perdón, variables de interés. ¿Ya? El paso 2 era, y esto por supuesto es de manera univariante. En el desarrollo de Catherine tendrá que mostrar la evolución del Gini, ¿no es cierto? Y tendrá que mostrar algunos datos referentes en tendencia de sus programas sociales, los que ella convenga, o el que elija, ¿no es cierto? El paso 2 va a ser presentar estadísticas descriptivas de las variables de interés, otra vez de manera univariante. Ya, entonces otra vez presentaré, digamos, el Gini en media, una mediana, unos valores mínimos, máximos, una desviación estándar, una varianza y un gran etcétera, 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 etcétera. El paso 3 era verificar estacionalidad, si es pertinente, y verificar ciclicidad, ¿no? Ciclos, si es pertinente, ¿no es cierto? Entonces, si verifico ciclos, esto se verifica a través de los ingresos para ver cómo esto aumenta o disminuye. Y estacionalidad, bueno, ahí uno puede hacer un apuntito de series de tiempos o puede prescindir del mismo. Y eventualmente puedo pretender una modelización. Entonces, al tener claro este planteamiento de una pregunta de investigación, ¿cuál era la elegida? Era esta, creo, ¿no? La elegida, lo vamos a poner con... Perdón, volveré sobre el planteamiento original de Catherine para no ser tan obstrusivo, ¿ya? Con lo que estamos diciendo. Cómo los programas sociales, las políticas sociales, perdón,
las políticas sociales afectan a la desigualdad de ingresos. Y esto, digamos, lo vamos a poner más grande para que se vea, digamos. Ese planteamiento permite todo esto, todo esto, todo esto. Y por supuesto que al final de los resultados yo deberé contundentemente verificar si la hipótesis que me he planteado de manera inicial, de manera tal vez tentativa, se corrobora o no. ¿Realmente las políticas sociales redujeron la desigualdad de ingreso en Bolivia? ¿Es producto de las políticas sociales la reducción de la desigualdad de ingresos en estos años de interés? Y por supuesto que habrá una discusión de ver si es convincente o no convincente la literatura, y eventualmente llegaré a un elemento concluyente de decir, aseverar, ¿no? En base a mis datos, se ha llegado a la conclusión de que, ¿no es cierto? Y llego a la determinación final de este documento. ¿Me dejo entender con lo que estoy relacionando? He tratado de ilustrar más o menos a dónde orienta nuestro proceso, que tal vez hasta ahora lo he hecho sentir como elementos inconexos entre las diferentes partes. ¿Se entiende más o menos lo que pretendemos? ¿Me doy a entender a grandes rasgos? ¿Queda por ahí algún hueco que gustan que yo lo amplíe, que lo aclare con más precisión? ¿Que no estoy dando a entender suficientemente bien? Todo claro, me dice Camila. Ok, entonces como que me dice Ada, en las preguntas solo se toma en cuenta una, las que gusten, ¿no? Las que gusten. Pero otra vez volvemos al keep it simple, ¿no es cierto? Manténganlo simple. Si de pronto ustedes buscan desarrollar unas 5 preguntas de investigación, esto crece, ¿no es cierto? Entonces, hagamos el supuesto de que Catherine se motiva y dice, esta es su primera pregunta de investigación, y luego dice una segunda pregunta que diga, ¿y cómo afecta las políticas sociales o las políticas sociales a la movilidad social, ¿no? Es decir, no quería ser redundante. Y de pronto, si hay alguna afectación entre pobreza, desigualdad y movilidad social. Fabuloso. Y más, ¿no? Pero consideren, por favor, que estoy introduciendo nuevas variables. Esta es una tercera variable y esta es una cuarta variable y etcétera, 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 ¿cierto? La exigencia, para nuestro caso, es al menos enlazar, por eso les decía, 2 o más variables. ¿Hasta cuántas? Las que ustedes deseen, pero no se compliquen, ¿no es cierto? Entonces hay un balance. Lo que no puedo hacer es quedarme de manera descriptiva con una sola variable. Una sola variable solamente me va a llevar a hacer un estudio descriptivo. Y en la descripción me voy a quedar corto porque voy a ir solamente hasta paso 1, 2 y quién sabe, hasta paso 4. Pero este paso 5 ya no se puede lograr en una vinculación de la hipótesis planteada, porque la hipótesis planteada está relacionando al menos 2 variables, ¿no es cierto? Así como la pregunta de investigación, que relaciona al menos 2 variables. ¿Sí? Entonces, a la luz de estos apuntes, ustedes deberían
releer, posiblemente hacer ajustes. Estamos con el tiempo suficiente para lograr estos ajustes en su investigación, porque esa va a ser nuestra evaluación. Nuestras dos siguientes evaluaciones dependen de ello, ¿cierto? Va a haber una presentación preliminar donde ya no voy a evaluar un pretendido, un bosquejo, sino voy a evaluar este desarrollo, ¿no es cierto? Basado en una construcción epistemológica. Y finalmente el documento final va a enlazar un trabajo final, finalísimo, pues, ¿no? Un trabajo acabado. Hay algo que suelo hacer con este tipo de acciones que ustedes me dicen si lo hallamos conveniente. Lo que puedo hacer en función de la temática que estamos desarrollando, la temática teórica, conjuntamente entre ustedes y yo, generar, así como lo están viendo en pantalla y cuando nos toque en presencialidad, hacer una investigación de cero, conjunta, desde su planteamiento, desde absolutamente todo. Pero voy a seguir los mismos pasos que lo estoy haciendo. Si lo ven dispendioso, prescindimos de este punto. Si lo ven conveniente, simplemente me lo dicen y hacemos el desarrollo conjunto. Y ustedes, como siempre es bueno hacerlo, emulan lo que yo voy a hacer. Y con eso puedo manejar datos, puedo manejar cifras, puedo manejar absolutamente todo lo que se convenga. Yo estaría comprometiéndome a hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y ustedes emulan lo que yo voy haciendo. ¿Les parece? ¿Gustarían que haga algo así? Sí, licenciado, por favor. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Y hacemos absolutamente todo. Entonces nos damos para cada clase unos 5 o 10 minutitos de ese espacio donde el LaTeX, el Mendeley, el manejo del Stata y lo que se requiera va imbuido dentro del desarrollo del documento, que lo haríamos de manera conjunta. ¿Les parece trabajarlo así entonces? ¿Están de acuerdo? Sí. Excelente. Lo hacemos así entonces. Requiero avanzar a nuestros contenidos teóricos, pero ya estamos pasado a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, por favor, vamos a continuar sobre lo mismo, no sobre lo mismo, ¿no? Sobre algunos alcances que ya hemos venido desarrollando. Voy a hacer más teoría el día miércoles, pero no voy a dejar de lado, decir, no puedo bajar los brazos en que ustedes aprendan a investigar. De los mayores alcances que debo propiciar en esta materia es esto, ¿no? Es que ustedes puedan escribir algo y deben hacerlo no desde una forma mecánica, sino desde una forma pensada, cavilada, haciendo lo que ustedes ya han hecho en este ejercicio que me han presentado y lo agradezco, me han presentado el día de hoy, que es esa construcción epistemológica. No siempre se lo hace así, ¿no? Uno hace simplemente de una manera intuitiva, ¿no es cierto? Entonces, día miércoles continuamos con este avance. Si existe algún comentario, sugerencia, inquietud, los escucho. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, licenciado. Excelente. Por favor, realicen su registro de salida y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, licenciado. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias a ustedes.